Bueno, buenas tardes. Perdonad la tardanza, perdonad porque había una serie de inconvenientes que no esperábamos tenerlo, pero bueno, la cosa salió así, pero está bueno. Hoy vamos a empezar una jornada que son las primeras jornadas del misterio que exclusivamente se han hecho para esta casa, para la Casa de la Sirena. Entonces, bueno, esta casa es también un poquito misteriosa, ¿no? Como muchos de ustedes saben. Habría que darle las gracias por esta celebración pues, a una serie de ponentes que van a venir durante 3 días. Van a venir el jueves, el viernes, por supuesto hoy. Entonces va a haber unas 6 ponencias o 6 intervenciones. Bueno, hay que agradecerles a ellos, hay que agradecerle al director del centro, Paco Rebollo, por las facilidades que ha dado, a administración, hay que agradecerle también al resto de los compañeros que están trabajando en la casa para que todo salga bien. A lo largo de estos días, pues va a haber un poquito de todo, ¿no? A los que sean amantes de las apariciones y de los fantasmagóricos, pues vendrán después un grupo de chavales que llevan como una serie de años, ellos son 3, actuando en intervenciones y esta tarde van a hablar en concreto, por ejemplo, del accidente que hubo en Las Doblas en los años 60. Entonces ellos se van a encargar de las apariciones. Va a haber también las apariciones de aquel hospital que tenían los americanos en Santa Clara de Cuba, va a haber psicofonía. Para los que también piensen que el mundo no termina aquí en este planeta tan maravilloso, va a haber un especialista en ovnis. Y bueno, pues aparte de esto, estoy dejando para el final una asociación que es la Nahualquí. Es así, ¿no, Macarena? Aquí tenemos a su presidenta, a su fundadora, Macarena Rodríguez. Aparte de eso, hay que decir que, bueno, si estas actividades están siendo posibles hoy miércoles, el jueves y el viernes, es porque su asociación, ella, pues la han hecho posible. Esta asociación no podría contar muchas cosas, pero en realidad quien esté interesado debería de meterse en su página web e investigar. Porque, bueno, Macarena es una persona que viene del mundo del derecho. Es una leguleya que empezó con las leyes de los hombres y ahora está con las leyes del ser interno, diría yo, ¿no? Entonces, pues ella empezó un poco a separarse de esa actividad y empezó a dedicarse a cuestiones que eran un poquito más trascendentes, ¿no? Ella es sanadora de Reiki en diferentes niveles, ella es sanadora también a través de técnicas de agua, bueno, hace metamórfico, hace registro macásico, hace tantas cosas que yo algunas veces cuando miro la historia, la verdad es que algunas no entiendo muy bien de qué van, ¿no? Y habría que agradecerle esto, primero la posibilidad de estas primeras jornadas, segundo, pues bueno, que está abriendo su asociación a una serie de actividades de crecimiento personal que es bastante amplia y, por supuesto, sería cansado que me pusiera a decir cuál es su currículum en cuanto a ese conocimiento de vida interna, ¿no? De esas leyes de busca del ser, que es por lo que ella se ha decantado, dejando un poco las leyes de los hombres, ¿no? Y hoy en concreto, pues ella va a empezar la jornada y la va a empezar porque hay una parte suya también muy importante que ella se dedica mucho también a los animales de poder, al chamanismo. Y hoy un poco, no es que vaya a la conferencia sobre esa rama, pero sí que va a hablar sobre los elementales. Digo bien, ¿verdad? Bueno, pues entonces, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Muchas gracias, Carmen, por la presentación, muy amable, muy generosa. No, es la verdad, Bueno, queda corta.
Bienvenidos a todos a esta primera jornada del Misterio Ciudad de Sevilla. Vamos a empezar esta jornada con una ponencia sobre los elementales de la naturaleza. Es una ponencia que va a ser un poco de puente para otros temas más inexplicables, más paranormales, como decía a Carmen, más heavy, para entendernos. El mundo de los elementales es un mundo sutil, es un mundo misterioso. Y he intentado enfocar esta ponencia, aunque no he podido ni he querido dejar a un lado la parte de folclore, la parte tradicional de los gnomos, los elfos, las hadas, pero sí he querido enfocarla desde una perspectiva menos fantástica, más entendible y más ligada a nuestras raíces naturales, más afines a nuestra esencia como ser humano. Adentrarnos en el mundo de los elementales e iniciar un camino hacia lo mágico, hacia lo misterioso, pero que no por ello deja de ser real. Pero para que este camino sea grato, para que sea comprensible para el alma humana, hay un primer paso, que es asumir, o por lo menos abrirnos a la posibilidad de que todos somos parte del universo, todo es uno, todo está interconectado. Porque realmente apelaba a las raíces del ser humano, porque hubo un tiempo en que la humanidad sabía que formaba parte de la naturaleza y la naturaleza formaba parte de la humanidad. Todo lo que existía, absolutamente todo, formaba una gran hermandad. Existía el hermano lobo, el hermano viento, los animales, asimismo al ser humano lo entienden como el hermano hombre. Todo es una gran hermandad, todos los seres vivientes eran hermanos. Actualmente el chamanismo está recuperando, o bueno, lo ha venido manteniendo, esta visión de hermandad, de toda vida, de todo aquello que está manifestado. Eran tiempos en los que el estado de vigilia y el sueño no eran realidades inseparables, lo natural y lo sobrenatural se entremezclaban, se fundían. Y en el pasado, claro, las personas estaban más ligadas a los ritmos y a las fuerzas de la naturaleza. Entonces eran capaces de recorrer esos senderos que unían el mundo de lo visible con el mundo de lo invisible. Absolutamente todas las cosas están interconectadas y todas son importantes. No podemos separar lo físico de lo espiritual, lo visible de lo invisible. Lo que es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Eso es una ley, la ley de la correspondencia, una ley hermética que se ha expresado en todas las culturas, desde que el hombre es hombre. Nos encontramos en un universo lleno de energía, lleno de formas infinitas. Y llegar a constatar, llegar a poder palpar estas cosas, pues nos requiere un primer paso, ¿no? Un primer paso que es desprendernos del ego de la razón. El ego, que es una especie de engreimiento que nos hace pensar que somos la única forma inteligente de vida que existe. Es una arrogancia de negar la existencia de todo aquello que no podemos percibir con nuestros sentidos. Hay que asumir, o por lo menos dejar la puerta abierta a que hay otras formas de vida que no comprendemos, otras dimensiones. Porque en definitiva somos seres multidimensionales, tenemos un cuerpo, tenemos un sistema energético que nos permite percibir otros mundos aparte del físico. La existencia de mundos paralelos, de otros mundos etéricos, es algo que está reconocido en todas las edades del hombre, en todas las culturas, en todas las tradiciones. Este tiempo en que la frontera entre lo real y lo no real, lo imaginario, no estaba tan lejos, se encontraba vida en cualquier sitio, en una cueva, en un árbol, en una flor, en un manantial, en un viento, todo tenía vida. Existen otros mundos. Los ojos de los niños son los ojos por los que normalmente se perciben estas realidades, ¿no? Igual que asumían los seres humanos antes de escondernos en un mundo tan racionalista, lleno de rutina, anclados en patrones de vida muy seguros, automáticos, y antes de alejarnos en definitiva de la conexión con la madre natura.
dejamos poco espacio a lo que se escapa de lo normal. Podemos y debemos aperturarnos a otras dimensiones donde moran otro tipo de seres, porque abrirnos a la posibilidad es abrirnos a la oportunidad de la experiencia. Los seres espirituales, en todas las religiones se habla de la existencia de estos seres, de creencias en esferas espirituales de la vida, ya en los mitos, en las antiguas escrituras, papiros, encontramos continuamente referencias a seres espirituales, no concretamente a los elementales, ¿no? Sino en general, ya sean formas de santos, de ángeles, de antepasados, de elfos, de demonios o de tótem animales. Ya centrándonos más, ¿qué son los elementales, no? Los elementales son formas de vida que viven, que hay dentro de los elementos. ¿Qué son los elementos? Pues bien, en el plano manifestado, en el plano en que nos movemos y podemos percibir con nuestros sentidos, se puede afirmar que existen 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Pero no entendiendo estos elementos como la tierra física, la arena o el agua, sino que son como los 4 estratos de la alquimia. Los 4 juntos forman el 5.º elemento, que es el éter, y la tierra lo que viene a representar es el mundo físico, el mundo que percibimos. El aire es la parte más psíquica, el agua lo energético, lo emocional, y el fuego, bueno, pues lo mental, los deseos, las pasiones. Estos 4 elementos influyen en la naturaleza de las cosas, en nuestros átomos, nuestras moléculas. Son 4 integrantes, son los 4 impulsos fundamentales de la naturaleza. Se les considera los bloques constructores de la naturaleza y se entremezclan unos con otros en distinta proporción y son los que han creado absolutamente todo. Si nos falta alguno de estos elementos, no podríamos existir, faltaría la vida. No son conceptos, no son conceptos abstractos, son fuerzas vitales, se encuentran dentro de nosotros y en todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos. En esta región etérica, porque entre lo que es el mundo físico y el mundo energético hay una parte intermedia, que es la región etérica, en una 4ª dimensión, es donde moran los elementales, estas criaturas elementales, y se les da nombre porque viven en los elementos. Dentro de cada uno de los 4 elementos hay espíritus, que son la esencia espiritual de este propio elemento. Son entidades vivientes, que se parecen en ocasiones a los humanos, pero que viven en su propio mundo. Tenía preparada una serie de fotografías para ir ilustrando la ponencia, pero no ha sido posible, porque no han ido bien los aparatitos que había. Entonces, bueno, echaremos mano de la imaginación. Los seres en el reino elemental, conocidos como constructores de forma, lo que hacen es traducir las ideas, las formas de pensamiento y transformarlas en algo físico. Pasa del patrón mental al patrón etérico y del patrón etérico pasa al físico, ya sea un electrón, ya sea una galaxia. Cada cosa en el universo tiene pues un espíritu guardián. No hay árbol que no tenga una criatura elemental de naturaleza. El planeta también lo tiene. Estos seres espirituales, estos seres guardianes, vienen recogidos y reconocidos desde tiempos milenarios, desde el libro tibetano de Xi'an hasta la Anima Mundi de los latinos, y las menciones a los elementales pueblan los libros antiguos, desde Egipto, China, la Polinesia, culturas americanas, en Europa también. Tienen un papel relevante en formas de vida más naturales, menos contaminadas. Actualmente incluso hay todavía tribus y culturas en las que los elementales forman parte de su vida cotidiana. Son personas, son pueblos, grupos humanos que están muy ligados a la naturaleza. Y a nosotros, ¿qué nos ha llegado? Pues nos ha llegado las narraciones sobre los genios, los gnomos, las ondinas, los elfos, una extensísima gama de elementales que llenan la historia de la humanidad. La Odisea de Homero también se viene mencionando, o la saga de Merlín y de Arturo.
cuanto a representaciones artísticas, bueno, pues hay muchísimas en la cultura de los barcos, hay muchísimas estatuas, las rocas en las costas, como la sirenita que hay en Copenhague, ¿no? Los parques, los cuentos de los niños, la misma creencia católica sobre el ángel de la guarda, ¿no? Que dice que todos los niños hasta que cumplen 7 años tienen un ángel que cuida de ellos, un espíritu. Pues esa creencia tiene raíces muchísimo más antiguas que el propio cristianismo. Lo importante señalar aquí es que en épocas tan distintas, en culturas tan diferentes entre sí y en pueblos tan alejados, las criaturas elementales se han representado de forma muy semejante, tanto en la pintura como en los mosaicos, los grabados o en descripciones escritas. Son demasiados puntos de coincidencia, incluso entre grupos humanos que no se conocían, o sea, que desconocían la existencia unos de otros. Rebasa la pura casualidad. Entonces estos grupos humanos debieron de ver las mismas cosas o vieron cosas que se parecían mucho, pero otra cosa realmente no cabe. A nosotros, pues todo lo que nos ha llegado de todas estas criaturas a través de la tradición y del folclore, lo consideramos eso, algo como muy fantástico, ¿no? Pero no por eso deja de ser real, ¿no? Lleva demasiado tiempo con nosotros. La factoría Disney encontró un filón en los elementales de la naturaleza. No, claro que es cierto que sobran muchas cosas, están muy adornados, pero hay que agradecerlos que no cayeran en el olvido. Y aunque tienen cosas que sobran, está basado en tratados antiguos que no nos hace pensar otra cosa que se trata de seres que efectivamente existen. En nuestros días ha habido un apogeo grandísimo con los elementales, sobre todo por el cine y la literatura fantástica, El Señor de los Anillos, Hobbit, Tolkien. Está bien que nos acordemos de todos estos seres. ¿Cómo son? ¿Cómo son estas criaturas? Por cuerpo lo que tienen son formas de energía, no en un sentido material como nosotros podemos entenderlo. Pongamos como ejemplo la electricidad. La electricidad es una forma de energía, todos sabemos que existe, pero no la vemos. Pues esto es lo mismo. La electricidad en determinadas circunstancias, condiciones meteorológicas, podemos ver un rayo o un relámpago. Pues con los seres elementales pasa exactamente lo mismo. Son formas de vida dentro de los elementos que no tienen un cuerpo físico en el sentido auditivo visual que nosotros comprendemos, pero que están de alguna manera en lo físico, que vivimos en lo físico. ¿Por qué no los vemos? Pues porque su nivel vibratorio es diferente. Las formas definidas, formas compactas de las cosas que existen, van en función de la vibración de sus partículas, de sus moléculas. Por ejemplo, el agua. El agua, cuando las moléculas giran a una velocidad muy lenta, yo no sé mucho de física, así que si me equivoco en las denominaciones, pues me perdonáis, pero creo que me vais a entender. Las moléculas del agua, H2O, cuando vibran o van a una velocidad muy lenta, la encontramos en forma de hielo, es algo sólido, tiene una forma determinada. A medida que le vamos metiendo temperatura, esa molécula se va moviendo cada vez más deprisa y pasa al estado líquido, agua, que tiene forma, pero no tiene una forma definida, es elástica, va cogiendo la forma del recipiente en el que cae. Y si seguimos subiendo la temperatura, la velocidad de esa molécula va subiendo y nos encontramos el agua en estado gaseoso, incluso que no lo vemos. No lo vemos, pero está, existe. Pues esto es igual. Los seres elementales tienen un nivel de vibración más alto, y por eso no los vemos. Os había comentado antes los distintos niveles, ¿no? El nivel físico, el nivel etérico y el nivel energético, que es donde ellos se mueven por su nivel vibratorio. Pero estos niveles no están delimitados de una manera exacta, no están como compartimentos estancos, hay una gradación entre unos y otros. Entonces estos seres pues se ven bastante afectados, son muy sensibles
a los cambios naturales, a los cambios de la naturaleza. Y en determinadas condiciones, donde hay una gran tormenta, un diluvio, mucho viento, bajan su nivel vibracional y pueden caer en esa zona intermedia en la que es posible verlos. Es posible verlos. Pero cuando caen esta mayor materialización, evidentemente para poder verlo, aparte de esos fenómenos naturales que acompañan, hay que tener una predisposición, hay que tener una atención o intención. La negación de la existencia está claro que no nos va a permitir verlo. Os pongo un ejemplo. Una hoja, la vemos así, de canto, no la vemos, salvo que estemos esperando verla o que tengamos intención de verla. Haya una atención puesta, esperemos su apariencia, su aparición. Si además está movido por el viento, pues todavía tendremos más facilidad para darnos cuenta que está ahí. Pues esto es exactamente lo mismo. Esta apertura por parte de nosotros y que determinados fenómenos naturales haga que estos seres bajen su nivel vibratorio, va a hacer que bajen, que pasen a esta zona intermedia, a esta zona etérica, incluso que rocen lo físico y sea posible la observación humana. Sus formas, debido a su nivel vibratorio cuando están en el campo energético, son plásticas, estables, dinámicas, como el agua o el gas. Pero cuando bajan a este nivel intermedio, sí que van tomando una forma, que en ocasiones son formas humanas. Cualquier inestabilidad les afecta, ya sea meteorológica o cualquier tipo de inestabilidad energética. ¿Por qué cuento esto? Porque la intención de verlos a todos estos seres ha de ser honesta, ha de ser respetuosa. Nosotros con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, creamos formas mentales de energía y son muy sensibles a estas formas mentales. Una intención, un pensamiento desafiante o burlón, pues los ahuyenta y vuelven a su zona energética. O bien, si no pueden, por las condiciones meteorológicas, usan de juegos ópticos o se mimetizan con el medio, con las rocas o con los troncos de los árboles. Entonces vamos a ver ahora, voy a hacer un repasito sobre los elementales, los más clásicos, por tierra. Por tierra, por agua, por aire y por fuego. Los de tierra, que hay muchísimos, me he encontrado muchísimos en cuanto a elementales de tierra. Los más conocidos, los gnomos, las hadas de tierra, porque también hay hadas de aire. La palabra gnomo viene del genomo, del griego, que es el que vive debajo de la tierra. El genomo, no el gnomo que conocemos por el folclore, el genomo, el que vive debajo de la tierra, su tamaño, su apariencia puede ir desde lo más grande, como un mamífero grande, como un elefante o un bisonte, le llamamos o le denominan monstruos. El significado despectivo de monstruo que lo hemos puesto nosotros, porque monstruo lo único que significa es alteración de lo normal. Son los monstruos que viven en las grandes montañas, y luego están los pequeñitos, los diminutos, que no llegan más allá de 2 palmos del suelo, incluso pueden ser como un dedo pulgar de pequeño, que son lo que vulgarmente llamamos gnomos, que nos viene por la tradición y el folclore. No son los gnomos y los gnomos, no son seres ni buenos ni malos, porque no tienen conciencia ética. Ellos simplemente pues viven siglos y su apariencia siempre es la misma. Ellos no pasan por los estados de niñez, madurez y vejez como nosotros, siempre en estado inmaduro. El aspecto, pues la ropa campesina, y no le gusta la luz del sol. Aman la luna, la luciérnaga, los candiles, y son muy apacibles y pueden estar muchísimo tiempo inmóviles, por eso no se les ve con facilidad. No emiten sonidos, ni los perciben, con lo cual hablar con un gnomo es complicado. En Oriente hay una variedad de gnomos, que es como una especie de mutación, que tiene forma humana, que ayuda a los viajeros en los caminos, que se les confunde con monjes.
Por aquí conocemos una variedad de gnomos, que son los duendes o los tragos, que son los que viven en las casas, y que son los que hacen las travesuras de cambiar las cosas de sitio o esconderlas, y habitan, se esconden en la zona más oscura, los trasteros, los cajones, los armarios que hace mucho tiempo que no se abren. Esos son los gnomos. Y las hadas de tierra, que en algunos países se les denomina hechiceras o magas. Es una denominación que viene arrastrando de la Baja Edad Media, donde las hadas que sabían de magias, pues se les consideraba brujas. En el mito de Merlín, la saga de Arturo, Morgana es una hada, que aparezca en las películas como una bruja mala malísima. La apariencia de las hadas de tierra es similar a los humanos y su tamaño es entre diminuto y una persona normal. Están regidas por la luna y se reúnen en lugares alejados de cualquier presencia humana. Les gusta bailar en prados, siempre alrededor requieren que haya un bosque. Y la especial reproducción de setas, la reproducción de setas que podemos encontrar en los bosques en forma de círculos se relaciona mucho con los anillos de las hadas, círculos de hadas, que son expertas en virtudes ocultas de las plantas, de los minerales, los encantamientos, las magias, las hechicerías, y inspiran a los curadores y a los terapeutas naturales para que mediante la intuición recuperen toda la sabiduría y todo el conocimiento perdido. Les gustan mucho los niños y son las que protejan a los niños cuando se pierden en los bosques. Les encantan las golosinas y su aspecto siempre es femenino. Entre gnomos y hadas, pues ni se llevan mal ni bien, simplemente se ignora. Hay un elemental de tierra que nos ha venido de la tradición nórdica, que son los elfos, habitan las zonas de bosque y de montaña, y su cuerpo va en consonancia, la forma va en consonancia a su poder energético, a su desarrollo personal, su desarrollo espiritual y desarrollo energético. A más desarrollados, más hermosos son, y a menos desarrollados, más horrorosos. Eso se ve muy claro en la película El Señor de los Anillos. Legoland, el rubio, que es guapísimo, que es el bueno, y Gollum, que es el elfo, que es malo, más feo que donde se mete, ¿no? Es horrible. Entonces, a más bellos, más desarrollados, más buena gente que son. Son muy polifacéticos y su aspecto es humanoide, se reconoce por las orejas puntiagudas y porque las piernas son muy delgadas, incluso tienen forma de alambre en el caso de los elfos más malhechores. Tienen un talento especial para la maldad, aquellos que son muy feos. Dentro de la familia de los elfos están los elfos de luz, que requieren también del elemento de aire. Estos tienen alas para poder volar a través del bosque. Y están los elfos de penumbra, que os he comentado antes, que viven debajo de tierra, que se les puede confundir con enanos, que son muy feos y muy malos. En el elemento de agua están una serie de seres elementales que van a estar siempre en cualquier lugar donde hay una fuente natural de agua, ya sea un río, ya sea un mar, un océano, ya sea la lluvia. Los más numerosos son las ondinas. Las ondinas, su nombre viene de unda, en latín, que significa ola. Las ondinas siempre están presentes en cualquier movimiento de agua, ya sean ríos, cascadas, espumas, son aguas que están en movimiento, no aguas tranquilas. Las en los ríos y también en las zonas de costa, en las playas, en donde rompen las olas, donde haya siempre movimiento. Su forma es hasta cintura de una forma humana, de mujer, y de cintura para abajo un poco indefinido. Son como lienzos, como rastas, lienzos mojados. Los cabellos son muy largos, nada muy deprisa, y a veces se les confunde con las nereidas. Pero las nereidas no están en las zonas de movimiento, están en la zona de mares, pero en las profundidades, donde están las grutas sumergidas, que se confunden con las sirenas. Las sirenas son de la superficie,
Con la película esta de la Sirenita, pues nos hemos confundido un poquito con los personajes. Las nereidas habitan las grandes profundidades del mar, porque en las grandes profundidades de los océanos están las oceánidas. La contraparte masculina de las nereidas son los tritones, que llevan el accidente en la película. La parte superior, tanto de nereidas como de tritones, es humana, y la parte inferior es de pez o de serpiente de mar. Son los que conocen los tesoros escondidos, los que cuidan de los barcos, o bien los cuidan, o bien los agachan hasta las rocas o los desfondan. Otro ser elemental del agua, las ninfas, estos sí que pertenecen a las aguas más tranquilas, a las fuentes, los manantiales, los lagos, las lagunas, tienen apariencia femenina. La saga de Arturo es la dama del lago, la que le entrega la espada a los caballeros, y son expertas en encantamiento, en piedras preciosas, en metales mágicos, son eternamente jóvenes y hermosas, subliman mucho el amor, y son benévolas, salvo con los caballeros infieles, con los que son terribles. Las sirenas también son elementales del agua, pero de la superficie del mar. Su nombre viene de Sirén, que es la que seduce, y su cabeza sí es de mujer, pero el cuerpo es de ave o de pez. Trabajan las brisas marinas, tienen poderes telepáticos y producen sonidos muy armoniosos. Hay muchísimas criaturas en el mar, muchísimas, incluso pequeñísimas, que nacen y mueren en instantes, como son las que viven en las espumas de las olas. Dicen que tienen muchísimos poderes curativos. Darse un baño en la luna llena en esas espumas produce curaciones extraordinarias. En el elemento de aire, los seres que habitan en este elemento tienen como misión mantener el aire a salvo de la contaminación. Rigen los huracanes, los vientos, cualquier tipo de movimiento. Están los silfos, que viven exclusivamente de este elemento, que son muy difíciles de percibir porque son muy fluidos, muy veloces de movimiento, necesitan estar continuamente moviéndose. Si se les para, pues desfallecen y llegan a morir. En el cuento de Peter Pan, se pone una campanilla y se la mete en una campana que se muere. Hay una mezcla, ¿no?, de silfo y de hada. Pues sí, se mueren si no se mueven. Entonces tienen una necesidad continua de correr y su apariencia es humana en la cabeza, pero el resto del cuerpo es indefinido y pueden ser tanto benévolos como malévolos. Tienen un estado de ánimo muy cambiante con muchísima facilidad. La contraparte femenina son las sílfides, que su aspecto pues son como, las describen como una especie de ángeles, pero tienen más alas, no tienen tantas plumas y no tan blancas. Se las relaciona con el amanecer, con la primavera y la lluvia y las nubes. Las hadas del aire, estas son las más famosas, ¿no? Las fairies en la cultura celta, son formas muy bellas, muy pequeñitas, son como mariposas etéreas que viven en la cercanía y en la corola de las flores. Su cuerpo son antropomorfos y los hay tanto femeninos como masculinos. Y su movimiento es como las abejas cuando liban las flores, como los colibríes. Son extremadamente energéticos y tienen grandes poderes curativos. Sin embargo, en este trabajo de curación se agotan y mueren. Su radio de acción siempre es hasta donde llega el perfume de las flores. Sienten muchísimo afecto por los humanos, son las que son más fáciles de ver y de fotografiar, y especialmente pues los niños tienen especial devoción. Les excita la luz, les apacigua la oscuridad y les gustan los colores y los sonidos suaves. Son como figurillas pequeñas, como libélulas, con más alas y más etéreas, constante de movimiento. Y son muy pequeñitas, como de un palmo y hasta 1 centímetro de pequeño. Y el último elemento que tocamos es el elemento de fuego.
son las salamandras. Quizás son los seres elementales más potentes que hay. No puede existir el fuego sin estos seres. Para encender un cerillo es necesario que haya presente una salamandra. Hay muchos tipos en cuanto a tamaño y apariencia. Son algunas pequeñas como los lombrices que están en los fogones, en las hogueras, y grandes, grandísimos, que podemos ver en la forma de los relámpagos, de los rayos o de los volcanes. Algunas veces se han podido ver como pequeñas bolas de luz, ¿no? Pero lo más común es que tengan forma de lagarto. En las chimeneas se les puede ver, si se fija uno mucho en el fuego, son como serpientes negras que van en vertical, suben hacia arriba, se retuercen sobre sí mismas y se mueven velozmente. Si se va a encender una hoguera, pedirle ayuda a la salamandra, que seguro nos ayuda. Hay muchísimas variedades elementales. Hemos tocado los más típicos, pero la gama es inmensa. Hay elementales que rigen los planetas, que rigen las estrellas, los días, la noche, los que mantienen la vida en los átomos, los que rigen los momentos de la muerte y del nacimiento de todas las formas, de todos los seres manifestados. Los hay que ayudan al traspaso de las almas por los diferentes umbrales, los que vigilan el reloj de la historia, los que cuidan de los anales donde está todo el pasado, todo el futuro, lo que se conoce como los registros, los archivos acásicos, los dragones que calientan la tierra, los cometas, las nubes, los volcanes. Los elementales nacen, viven y mueren exactamente como nosotros, en una forma de vida. Los que viven muy poquito, los que viven en la espuma del mar, y otros que viven entre 300 y 1000 años. Tienen un instinto de supervivencia como cualquier ser, pero no le tienen miedo a la muerte, tienen una memoria bastante mala. Y bueno, su existencia ha sido admitida o negada según las modas psicológicas de la época, pero más allá de todo ello, lo que está claro es que llegan con nosotros pues desde que el hombre es hombre. En España hay mucha abundancia de seres elementales, sobre todo en la parte norte, por la herencia celta, y quizás también porque son más ricos en bosques, en verdes, en montañas. Aquí nos hemos quedado con el duende, con el trapo un poco más, por la zona de Levante, el ratón colorado, Murcia, el follet, en la parte de Aragón, de Cataluña o de Baleares, en Cantabria, los Celti o los Celtilujos. Aquí estamos cortitos de elementales así, pero realmente los espíritus de la naturaleza no están en todos sitios, están en cualquier árbol. Todo es cuestión de ponerse a verlo y llevar una buena lente para hacer fotografía. En nuestro siglo de oro español, en la literatura, pues se habla de los duendes con apariencia de fraile, y Goya los representó con forma de rabo y con una serie de cuernos en la frente. La ponencia continuaba con una foto muy chula de elfos, de hadas reales y de gnomos reales, pero no ha sido posible. Así que, bueno, sí voy a tirar de literatura, voy a tirar de nuestras letras. Y para terminar, me ha dado mucha pena de no poder mostrar la fotografía. Pero bueno, las cosas son como son. Un autor, Rubén Darío, escribió 2 poemas a las hadas, uno que se llama La copa de las hadas y otro que se llama Las hadas, un pequeño cuento infantil. La copa de las hadas, un fragmento nada más. Dice, fue en la isla de las rosas, en el país de los sueños, en donde hay niños risueños y enjambres de mariposa, quizá en sus rutas doradas, con sus diademas de oro, allí estaban, como un coro de reinas, todas las hadas. Las que tienen prisionero a los hijos de la luz, las que andan con un capuz salpicado de lucero, las que mantos de escarlata lucen con recio donaire, las que hienden del aire con su varita de plata. Este es un fragmento de La copa de las hadas de Rubén Darío. Las hadas, os digo, como un pequeño cuento en el que se recoge este mundo y también
tradiciones religiosas nuestras, ¿no? Luego ya sentí que podía ser un buen cierre, ya que estamos donde estamos en Sevilla, en la tierra mariana, y tenemos muy cerquita una Semana Grande, muy importante para muchos de nosotros, que es nuestra Semana Santa. Y Rubén Darío en este poema pues recoge de una forma poética los dos mundos. Os lo voy a leer a todos vosotros, pero especialmente se lo quiero leer a una Nadita que tengo en casa, que es a mi hija Cris, que se está muriendo de vergüenza en este momento. Pero bueno, aquí está la Sada de Rubén Darío. Las hadas, las bellas hadas existen, mi dulce niña. Juana de Arco las vio alada en la campiña. Las vio alejar el mirar a largo tiempo Mahoma, más chica que una paloma, Shakespeare vio a la reina Mac. Las hadas decían cosas en la cuna de las princesitas antiguas, que se iban a ser dichosas o bellas como la luna, o frases raras y ambiguas. Con sus diademas y alas, pequeñas como azucenas, había hadas que eran buenas y había hadas que eran malas. Y había una jorobada, la de profecía odiosa, la llamada Carabosa. Si ésta llegaba a la cuna de la suave princesita, no se libraba ninguna de sus palabras malditas. Y esa hada era muy fea, como son feos toda mala idea y todo mal corazón. Cuando naciste, preciosa, no tuviste hadas paganas, ni la horrible Carabosa, ni sus graciosas hermanas, ni más que los sueños andan, ni las que celebran fiestas en la mágica floresta de Brocelianda. Y sabes tú, mi niña, por qué ninguna hada había, porque allí estaba cerca de ti quien tu nacer bendecía, reina más que todas ellas, la reina de las estrellas, la dulce Virgen María, que ella tu senda bendiga, como tu madre y tu amiga, que con su divino consuelo no temas infernal guerra, que perfume tus anhelos, su nombre que el mal destierra, pues ella es aroma de los cielos y de la tierra. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a dar por terminados los elementales, sin fotos. Me ha dolido el alma. Y dentro de un ratito continúa esta jornada con la chica de la curva, ¿no? Eso da mucho miedo. Con los chicos de Sevilla Voz. Y bueno, estaremos aquí también el jueves y también el viernes. Pues nada, muchas gracias y terminamos.